En esta parte del marco teórico analizamos la capacidad de innovación. Esta se entiende como la habilidad que tienen las empresas para mejorar continuamente sus procesos, adaptar tecnologías modernas y adaptar su organización. Diversos estudios señalan que la innovación no solo es tecnología, sino también organizacional y de procesos. En el sector minero, esta capacidad es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales, operativos y de seguridad. Ahora pasamos a la variable de sostenibilidad. Esta se basa en el equilibrio entre lo económico, ambiental y social. En el sector minero, esto implica generar rentabilidad, cuidar el medio ambiente y mantener buenas relaciones con las comunidades. La literatura indica que las empresas más sostenibles son aquellas que también desarrollan innovación, ya que esta les permite reducir impactos, optimizar recursos y mejorar su imagen social. Bueno, este trabajo de investigación se justifica teóricamente, puesto que es de alto valor académico, porque profundiza precisamente la influencia que hay entre la capacidad de innovación y la sostenibilidad dentro del sector minero peruano. Eh, Esto bajo un contexto que, a pesar de que hay evidencia científica, académica, aún hay evidencia empírica muy limitada. Mientras que hay muchos estudios internacionales que precisamente confirman la influencia que hay entre la innovación, la capacidad de innovación y la sostenibilidad. Estos se han centrado mayormente en sectores como manufactura o pymes, dejando un vacío para lo que es el sector minero. Nuestro estudio cierra esta brecha al evaluar específicamente el caso del sector minero peruano en el 2024, analizando de esta manera las dimensiones de capacidad de innovación y sostenibilidad, ¿no? Enriqueciendo además la literatura existente con evidencia contextualizada y fortaleciendo el debate teórico sobre la innovación con un motor clave para la sostenibilidad en sectores altamente exigentes como el sector minero. Bueno, desde una perspectiva práctica, este estudio permite a las mineras identificar y priorizar qué aspectos de la capacidad de innovación generan el mayor impacto en la sostenibilidad, ¿no? Tanto en sus dimensiones ambiental, social y económica. Esto resulta crucial para la toma de decisiones estratégicas como la adopción de tecnologías limpias, la modernización de procesos. De esta manera ayuda a las compañías mineras a alinearse con los estándares internacionales y promoviendo una minería peruana más responsable, eficiente y competitiva a nivel global. Bueno, metodológicamente hablando, este estudio aporta valor al aplicar un enfoque cuantitativo que permite analizar de manera objetiva cómo las dimensiones de la capacidad de innovación influyen en la sostenibilidad, ¿no? La confiabilidad de estos resultados se fortalece mediante el uso de instrumentos basados en evidencia científica y validados previamente, ¿no? Además, la investigación utiliza indicadores específicos y replicables, ¿no? Tanto para la innovación, bueno, para la capacidad de innovación como para la variable de sostenibilidad, ¿no? Adaptando esta metodología a la realidad actual de las empresas mineras peruanas durante el año 2024. Finalmente, al ofrecer mediciones comparables en un contexto relevante, este estudio sienta las bases sólidas para futuras investigaciones en cuanto a la minería peruana, ¿no? Bueno, las limitaciones que se tienen que tener en cuenta en este estudio es que, bueno, como básicamente se centra en empresas mineras peruanas durante el año 2024, esto restringe lo que es la generalización de los hallazgos a otros sectores o periodos, ¿no? Debido al contexto regulatorio y de mercado específico, ¿no? Además que la recopilación de datos depende del acceso y la disposición de las empresas, lo que puede introducir incluso sesgos en cuanto a las respuestas o limitar incluso el tamaño de la muestra. Este enfoque es estrictamente cuantitativo, lo que si bien ofrece objetividad, también impide profundizar lo que es aspectos cualitativos internos, como es la cultura organizacional, ¿no? Y por último, la escasez de la literatura reciente y local ha obligado a utilizar fuentes teóricas de otros países, lo que conlleva además diferencias contextuales en cuanto a diferencias culturales, ¿no? Que precisamente deben matizarse. Bueno, la investigación es plenamente viable debido a la concurrencia de condiciones necesarias para su ejecución, ¿no? Metodológicamente, el enfoque cuantitativo con cuestionarios estructurados garantiza lo que es la eficiencia y confiabilidad en cuanto a la recolección de datos. Además que es factible operativamente, ya que las empresas mineras peruanas registran indicadores en cuanto a capacidad de innovación y sostenibilidad, ¿no? Y se cuenta precisamente con la accesibilidad al personal administrativo y operativo para conformar la muestra. Y desde el punto de vista
académico, es un tema pertinente y además oportuno, porque está respaldado por una base sólida, ¿no? Además que proviene también de repositorios científicos y académicos reconocidos, ¿no? Como el caso de Scopus, Emerald, entre otros, ¿no? Asegurando la capacidad de la calidad y la continuidad del estudio con recursos disponibles. Bueno, respecto al diseño de investigación, este adopta un enfoque cuantitativo basado en la aplicación de cuestionarios estructurados y en un análisis estadístico, ¿no? Lo cual es consistente con investigaciones previas sobre las capacidades de innovación y sostenibilidad. Además, este diseño también es no experimental, porque las variables se analizarán tal cual como se presentan en las empresas mineras peruanas sin intervención alguna. Finalmente, también este diseño es transversal, ya que la recolección de datos se realizará en un momento único durante el periodo 2024, permitiendo de esta manera describir el estado actual de las variables sin necesidad de seguir prolongando esta recolección en el tiempo. Bueno, para la población de este estudio se centró precisamente en 4.284 personas jurídicas mineras, las cuales contaban con derechos mineros y actividad reportada en la declaración anual consolidada del año, bueno, al año 2025 con datos del 2024. Además que se excluyeron las personas naturales y a las empresas sin actividad declarada. Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, utilizando la fórmula para población finita, porque se conocía precisamente el tamaño de la población, con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%. Esto resultó en un tamaño de muestra de 67 empresas mineras peruanas, cada una representada con un colaborador administrativo, lo cual para nosotros fue suficiente para cumplir con los objetivos del trabajo. Bueno, en cuanto a la técnica para el trabajo de investigación, se aplicó precisamente la encuesta. Está administrada por el instrumento de un cuestionario online utilizando la plataforma de Google Forms. Esta elección se basó por su costo, prácticamente nulo, su facilidad de uso y la ventaja de ser un método rápido y práctico para obtener datos de calidad, superando así en eficiencia los métodos de contacto directo. Este cuestionario constó de 23 preguntas cerradas diseñadas para medir las variables capacidad de innovación y sostenibilidad. Y se utilizó la escala de Likert con 5 puntos, ¿no? Desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo para el análisis de las respuestas. Bueno, en cuanto al diseño del cuestionario, se basó en la adaptación de instrumentos validados en estudios previos, en el cual se evidenció las dimensiones de la variable capacidad de innovación en sus dimensiones de procesos, de tecnología y organización. Además, las dimensiones de la variable sostenibilidad en cuanto a sus dimensiones de sostenibilidad económica, ambiental y social. La fiabilidad de estas fuentes se respaldó al verificar que contaban ambas con un alfa de Cronbach superior al 0.7. Además que este instrumento final fue adaptado al concepto de las empresas mineras peruanas del 2024, ¿no? Resultando en un cuestionario con 9 preguntas para la capacidad de innovación y 10 preguntas para la sostenibilidad. Y acerca de los aspectos administrativos de nuestra investigación, los cuales comprenden recursos materiales, también los recursos financieros y los recursos de cronograma de actividades. Esos aspectos han sido fundamentales porque han permitido garantizar que nuestro estudio se haya desarrollado de manera organizada, viable y eficiente. En cuanto a los recursos materiales, podemos ver cómo para la realización de esta investigación se emplearon principalmente equipos informáticos como laptops, las computadoras de escritorio y de los cuales estos fueron indispensables para así la redacción de nuestra investigación. También el procesamiento de esta información y los análisis de los resultados. Asimismo, se han utilizado programas informáticos como Word para el trabajo escrito y Excel junto a un procesamiento de datos recolectados. En cuanto a en cuanto a las encuestas, fueron aplicadas mediante la plataforma de Google Forms, la cual permite una recolección de datos rápido, ¿no? Y esto nos funcionó de manera eficiente sin generar costos adicionales. También hemos contado con acceso permanente a Internet, el cual ha sido fundamental para toda la búsqueda de información científica,
en la base de datos especializadas, ¿no? Como para la comunicación con los participantes en esta investigación. Además, hemos utilizado materiales de oficina como hojas, cuadernos, lapicero y que estos han sido necesarios para la revisión de nuestro instrumento para ya el trabajo final. En cuanto a los recursos financieros, con respecto a estos, el estudio fue financiado íntegramente por nosotros, lo cual no se contó con ningún tipo de apoyo económico externo. Más que todo, los principales gastos estuvieron relacionados con la movilidad, los servicios a Internet y los materiales que hemos usado. Estos recursos económicos fueron suficientes, ¿no?, para cubrir todas las necesidades de nuestro trabajo de investigación, permitiendo así un desarrollo sin inconvenientes financieros. En cuanto al cronograma de actividades, este desarrollo de la presente investigación se realizó de una manera progresiva y ordenada, siguiendo un cronograma de investigación estructurado en todas las semanas de clases que hemos tenido. En la primera etapa se ha llevado a cabo la selección y la delimitación del tema. En la segunda hemos desarrollado lo que es el marco teórico, la matriz, el diseño metodológico y la definición de las poblaciones. Posteriormente a esto se han elaborado instrumentos de recolección de datos donde hemos aplicado las encuestas de las empresas. Y bueno, finalmente se procede a la redacción de los resultados, las conclusiones y los aspectos administrativos. Gracias al cumplimiento de este cronograma, el trabajo más que todo se ha desarrollado de manera ordenada, eficiente y según los plazos establecidos. En los resultados obtenidos sobre la capacidad de innovación, observamos que las 3 dimensiones presentan niveles altos en procesos. Las empresas mejoran continuamente sus métodos de trabajo. En tecnología se evidencia el uso de herramientas modernas y maquinarias avanzadas y innovación organizacional. Se percibe una cultura creativa, flexible y participativa. Esto demuestra que la innovación está integrada en la gestión de las empresas mineras. En cuanto a la sostenibilidad, los resultados muestran que las empresas mineras tienen una gestión económica responsable, un fuerte compromiso con el cuidado ambiental y buenas prácticas sociales con las comunidades. Además, para asegurar que los datos sean confiables, se utilizó el alfa Cronbach, un indicador estadístico que permite verificar que el cuestionario mida correctamente las variables. Esto garantiza que los resultados obtenidos sean válidos y confiables. En cuanto a las conclusiones del trabajo, podemos ver cómo es que se ha comprobado que la capacidad en la innovación influye de manera positiva y significativa en la sostenibilidad de estas empresas, ¿no? Así, confirmándose la hipótesis general de nuestro estudio. Respecto a la innovación en procesos, se concluye que hemos tenido una mejora continua y una optimización en los procesos que fortalecen la productividad y el uso eficiente de estos recursos. Finalmente, hemos podido concluir que la sostenibilidad económica, ambiental y social depende de gran medida en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de la innovación. Por otro lado, para una futura investigación, podemos recomendar que se pueda aplicar enfoques cualitativos o más que todo para poder así profundizar el análisis. También se sugiere como equipo ampliar un estudio a otros sectores productivos, ¿no? También incluir variables como liderazgo y la cultura organizacional.